¿cómo están? Les habla su profesor William Pérez. El día de hoy vamos a estar trabajando lo que son las mediciones. Entonces, comenzamos. Medición. Vamos a colocar dos definiciones básicas de lo que es la medición. Uno nos dice que tomar una medida significa asignar un número y una unidad a una cantidad física comparándola con un patrón de medida previamente establecido. Y la otra nos habla de que la medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Entonces, cuando revisamos los conceptos de medición o esas dos definiciones que allí tenemos, nos damos cuenta que en ambos casos hablamos de una comparación con un patrón. Bien, cuando hablamos de un patrón, es que estamos estableciendo algo para tomar como referencia. Continuando, entonces vamos a hablar de qué es la característica de un patrón de medida. En primera instancia, vemos que son cuatro características importantes. La primera nos habla de que tiene que ser homogéneo. Él dice que es homogéneo porque este patrón debe tener las mismas características que las medidas, que una magnitud de medida. Es imposible medir longitud con un litro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a tomar unidades de masa para medir capacidad o así sucesivamente, ¿sí? Siempre tenemos que establecer una unidad. Además de esto, debe ser de fácil manejo. Cuando hablamos de fácil manejo, es que toda persona puede tener control sobre esto. Además, nos habla de que debe ser indestructible e indeformable. Aun cuando se destruya, siempre será posible reconstruirlo. Es indeformable porque debe conservarse a través del tiempo sin que sufra modificaciones. Y además, hablar de una universalidad o debe ser universal, debe ser aceptada internacionalmente. Eh, a veces nosotros tomamos como medida una referencia de algo en casa, bien, y después hacemos una equivalencia. No. Por eso es que muchas medidas fueron eliminadas. Anteriormente, en la historia, hablábamos del pie de la pulgada como el pie de la persona o como lo que le medía el pulgar a la persona o el caso de la cuarta. Entonces, ¿qué pasaba? Todas las personas no tenían el pie del mismo tamaño, todas las personas no tenían la mano del mismo tamaño, entonces medían la cuerda más grande o más pequeña, entonces por eso es que se tiene que hacer de una manera universal y se establecieron criterios para establecer esas unidades, patrón o de medida. Tenemos varias clases de mediciones. En este caso vamos a hablar de estas tres que son las más importantes. Tenemos la medición directa, la medición indirecta y la medición reproducible. Cuando hablamos de una medición directa, según esta definición, dice que es el tipo de medida o medición en el cual solo es necesario un instrumento. Es la que utilizamos nosotros normalmente en casa, en el trabajo, en la oficina, cuando necesitamos medir algo. Ejemplo, la cinta métrica. La cinta métrica es un instrumento de medida que nos permite medir la longitud de algún lugar, de alguna mesa, etcétera, etcétera. Tenemos las mediciones indirectas. Las mediciones indirectas nos hablan de que es el tipo de medición que se realiza cuando no es posible hacer una comparación directa. Ejemplo, queremos medir el volumen de una piedra. ¿Cómo medimos el volumen de una piedra si es un objeto totalmente irregular? Ah, pero existen métodos para hacerlo. Por ejemplo, agarramos un vaso precipitado, un cilindro graduado, lo llenamos de agua hasta una medida específica y colocamos ahí dentro la piedra. El nivel de agua que sube es el volumen de esa piedra. Ah, hicimos una medida indirecta. Otra manera de hacer medidas indirectas es cuando trabajamos con operaciones matemáticas. Ejemplo, quiero medir la longitud o el área, vamos a decirlo así, el área de una pared. Entonces medimos el largo y el alto de la pared y multiplicamos. ¿Por qué? Porque es una figura rectangular, largo o alto por altura, alto por largo. Bien, entonces eso me da una medida de superficie, entonces es una ecuación matemática. Luego nos hablan de la de medición reproducible. Nos habla que es el tipo de medición que puede repetirse y confirmarse en diversos experimentos.
Este tipo de medición, vamos a decirlo así, es cuando estamos dentro de un laboratorio en sí y tratamos de que las medidas siempre nos den exactas. Ok, cuando estoy trabajando temperatura, calcular el tiempo de ebullición del agua en una altura específica o el tiempo en el que hierve el agua a mayor o menor altura. Otro caso particular allí, sigamos con el líquido, con el agua, a qué temperatura hierve constantemente. Entonces, siempre vamos a ver, por ejemplo, en este caso, que la temperatura del agua es casi los 100 grados centígrados que comienza a hervir. Entonces, según sea su altura, va a variar un poco esto, ¿no? Entonces, por eso es que es una medida reproducible, porque siempre vamos a obtener ese valor aproximado. Tenemos unas magnitudes físicas fundamentales. Es importante también cuando hablamos de medición saber lo que son las magnitudes. Nos habla que en la física existen ciertos conceptos de los cuales tenemos una idea intuitiva de lo que son. Tal es el caso de la masa, la longitud y el tiempo. La masa es una cantidad de materia que posee un cuerpo. La longitud es la separación que existe entre dos puntos. Y el tiempo lo definimos como una duración que tarda un fenómeno o la duración de un fenómeno estudiado. Pero además de esas magnitudes fundamentales tenemos intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia y existen otras. Pero para este curso vamos a estar trabajando solamente con las tres primeras, masa, longitud y tiempo. Es la que más nos interesa en este momento. La clasificación de las magnitudes. Tenemos fundamentales, tenemos derivadas. Las fundamentales son aquellas que no provienen de otras magnitudes o que no pueden definirse con respecto a otras. Y las derivadas son aquellas que provienen de la combinación de magnitudes fundamentales a través de las relaciones matemáticas. Por ejemplo, el metro. El metro es una magnitud de longitud fundamental, porque ella no depende de nada o de nadie. Sin embargo, el metro cuadrado es una unidad derivada. ¿Por qué es derivada? Porque surge de una operación matemática para determinar superficie. Lo mismo con el metro cúbico. Y así como esas, existen otras más. Hablamos entonces de lo que es la unidad o de las unidades. Tenemos dos definiciones básicas una vez más. Se dice que se entiende por unidad a la cantidad arbitraria a la cual se le asigna el valor número 1. Por otro lado, el patrón de medida que adopta un grupo de personas para medir un cuerpo. Es la unidad con la cual se compara para medir una magnitud. La podemos clasificar en fundamentales, derivadas y secundarias. ¿Cuáles son las magnitudes o las unidades, en este caso fundamentales? Aquellas eh, que son elegidas libremente y se fijan como una base en un sistema. Hablemos de los sistemas, que eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Luego tenemos las derivadas, son aquellas que provienen de la combinación de las unidades fundamentales. Y las secundarias son los submúltiplos o múltiplos de las unidades fundamentales y derivadas. Entonces hablamos de una unidad fundamental cuando aquella no depende de nada, ya la fijamos nosotros dentro de un sistema. Eh, la derivada es aquella que proviene de combinar varias unidades. Un ejemplo particular, el Newton. A pesar de ser una unidad fundamental para explicarla como fuerza, viene siendo una unidad derivada, ya que esta proviene de la operación matemática de masa por aceleración, que masa sería el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces unidad de masa por unidad de aceleración, obtienes una unidad de fuerza. Entonces, eso es más o menos lo que es la unidad derivada. Y la secundaria es cuando hablamos de múltiplo y submúltiplo. Por ejemplo, el mililitro o el kilómetro o el centímetro, porque
estamos dividiendo una unidad patrón fundamental, en este caso, que es el metro, lo estamos convirtiendo o muy grande o muy pequeño. Entonces, ya tenemos esa clasificación o esa división lo bastante clara. Luego tenemos los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades nos habla de lo siguiente: es un conjunto de unidades formado tomándose una unidad en cada magnitud. O sea, se toma como referencia una unidad. Tenemos el sistema internacional, o también conocido por sus siglas como MKS. ¿Por qué MKS? Porque las unidades que en él reflejamos es el metro, el kilogramo y el segundo. Entonces, la magnitud que estamos estudiando como fundamental en este caso es la longitud. En este caso, su unidad es el metro. Tenemos por aquí que su símbolo es la M minúscula. La masa es el kilogramo y su símbolo va a ser K mayúscula, G minúscula. El tiempo lo vamos a escribir en segundo y con una S minúscula. Luego de eso tenemos el sistema CGS. Se conoce como CGS por las unidades que allí aparecen, C, G y S. Entonces la longitud la vamos a expresar en centímetros y lo vamos a abreviar con una C minúscula y una M minúscula. La masa la vamos a trabajar en gramos y lo vamos a abreviar con una G y una R minúscula. ¿Por qué no coloco la G minúscula en este caso? Porque ya en física utilizamos la G para explicar la aceleración de gravedad o para denotar aceleración de gravedad. Por tal razón la vamos a colocar con una G y una R. Y el tiempo sigue siendo en segundos. Fíjense que el tiempo aparece en segundo en ambos lados. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Cualquier duda pueden consultarla en los comentarios. Si les gustó, denle like a este video y que tengan feliz día.